Right now we are at Shifa Hospital in central Gaza City. We just witnessed the arrival of at least 3 martyrs. These people were killed in one of the latest Israeli attacks on Gaza when the Israeli warplanes targeted a car in central Gaza City. We just got a news that the Israeli warplanes also attacked a home, a civilian home in Khan Yunis, Abu Kawari family. We don't have any confirmed news about the martyrs, if there's any martyrs, or if there is any injuries. Muy bien, como ustedes han podido ver, primero que nada, buenas tardes, Austin, Texas. Les habla Roberto Peraza Rico, presidente del Comité de Autodefensa Social Cubano contra la dictadura de Fidel Castro y todos los dictadores por el mundo. Recientemente, el terrorismo de Israel, el Estado de los judíos, ha bombardeado un hospital de niños y una escuela de niños, y una escuela de niños en Gaza, en Palestina. Bien, menos mal que ahora podemos ver con facilidad algunas facetas de la guerra que nos muestran a través de estos videos sacados del mismo campo de batalla, en el mismo instante, sin permitir que la prensa pueda bloquear lo indeseado que antes bloqueaban, y por eso podían esconder la mentira. El Estado de Israel, el Estado asesino, criminal y terrorista de Israel. Israel, al igual que Bashar al-Assad, al igual que Castro, son estados asesinos de niños. Con el cuento del terrorismo, este mismo Israel, estos mismos judíos aconsejaban por el mundo luchar contra las ratas. ¿Quiénes eran las ratas para ellos? Los que andaban en promiscuidad, en prostitución, en todas las cosas que su Dios no les permitía y querían erradicar. Para esto se inventaron el cuento de que Hitler los estaba persiguiendo y penetraron todos los cuerpos de seguridad del mundo, principalmente en Europa y en los Estados Unidos de Norteamérica. Estos mismos judíos, hoy su Dios los está descubriendo, porque a pesar que en su locura han amarrado, han atado, han encarcelado la mentalidad de los gobiernos al punto tal que hoy con el cuento del terrorismo se pretende y se autoriza inclusive a asesinar a los que ellos llaman criminales. Los verdaderos terroristas, los que crearon estos criminales con el cuento de luchar contra el terrorismo y con el cuento de que el Dios de Israel es el verdadero, con este fanatismo y esta locura han acabado, han destrozado nuestro hemisferio. Y hay gente que creen que está por formarse la tercera guerra mundial, pero la tercera guerra mundial hace mucho rato que comenzó, no como esperaban y pronosticaban todos en el mundo, sino de una forma diferente, como Dios la ha querido. Y ya no aguantan más aquellos que saben que hay una guerra declarada para destruirles,
apoyados en gobiernos dictadores que harán al final o están haciendo ya la voluntad del gobierno loco, asesino, criminal, terrorista y cobarde de Israel, como también el dictador de Siria, Bashar al-Assad. Es bueno señalar por qué hacen esto, por qué bombardean un hospital, por qué bombardean las casas de los civiles, porque siempre han temido y por eso han creado el cuento. Después que cayó el campo socialista en 1989 hasta el 91, han creado ante el pánico y lo que les causaba la cohesión para luchar y el propósito y los porqueses para destruir a las personas inocentes también, incluidas a las personas que le tienen envidia, odio, maldad, hasta el final la envidia callejera del vecindario se ha sumado a los ataques en el silencio y por la espalda, con el cuento del terrorismo, con el cuento de las violaciones, con el cuento y los únicos que han violado y son violadores y crean a los violadores mismos y enloquecen a los pueblos, son las ideas de Israel, las ideas de los judíos, son las ideas locas de estos que quieren que el mundo sea como ellos quieren que sea y no como el mundo es, y lo hizo Dios. ¿Cuál es el Dios de Israel? El diablo, porque no hay Dios en el mundo que permita matar niños y mucho menos civiles. Nada justifica la muerte de civiles. Bajo ningún concepto de lucha contra el terrorismo se pueden asesinar a civiles, y es lo que está haciendo el Estado hoy de Israel. Durante años esto lo ha estado haciendo a menores escalas y el mundo y la ONU criticando, pero al final Israel continúa haciendo lo que le da la gana. Israel no respeta, ni tampoco Bashar al-Assad, ni nadie hoy ya respeta de que a los hospitales no se les puede tirar en tiempo de guerra, de que a las escuelas no se puede bombardear en tiempo de guerra. Al parecer, o la ONU va a tener que desaparecer, o la ONU va a tener que tomar acción directa contra estos países violadores de las leyes de la ONU. Y yo abogaría por la segunda, porque la ONU hay que respetarla, porque la ONU fue creada para evitar crímenes a la humanidad, y la Segunda Guerra Mundial fue víctima de eso principalmente. Estamos ya en la Tercera Guerra Mundial. ¿Cómo terminará esta guerra mundial y si habrá posibilidad de una cuarta guerra mundial? Yo no sé, pero sí sé que estamos ya dentro de la Tercera Guerra Mundial. Muchos países árabes están en guerra, y con su razón, porque el plan de Norteamérica, el plan de Israel, el plan de la zona es eliminar a cientos de miles de millones de hombres que se han lanzado desesperadamente, en alerta. Y es la razón principal por la que hoy se combate, y sobre todo pretenden en su plan secreto exterminar racistamente al Islam, cuando más malo que el Islam son los judíos, más malo que el Islam es la Iglesia Católica, más malo que el Islam son los falsos cristianos, los pederastras, todo este tipo de gente dañina y que ha confundido, porque está confundido, y es el peligroso que hay que combatir, a todos estos violados confundidos, a todos estos locos que están hoy acabando y aconsejando a los gobiernos exterminar inclusive al justo, a los inocentes en sus confusiones mentales. Y muchas veces por política de los gobiernos que las han confundido intencionalmente, porque intencionalmente también el gobierno ha violado el 60% de la población norteamericana,
porque los violados, lejos de servir al gobierno americano, deben enfrentar al criminal ataque que les ha hecho en el silencio y aconsejado por los judíos de Israel. ¡Muera Israel! ¡Caiga el Estado de Israel! ¡Allahu Akbar! ¡Allahu Akbar! ¡Allahu Akbar! Depend Allah. Allah is God. Allah no es pederasta, ni permite a los pederastas, ni planea violaciones, ni es el violador. Rompe la cabeza al violador, rompe la cabeza al pederasta, rompe la cabeza al que tenga que romperle la cabeza. Pero Allah no liga con lo que ustedes hoy ligan, con lo que ustedes hoy hacen cobardemente. ¿Saben por qué bombardean y matan a civiles? Porque realmente tienen miedo a enfrentar a los que ellos llaman terroristas, y terminan estos haciendo, o sea, el gobierno de Israel, el gobierno de Bashar al-Assad en Siria, los gobiernos de Europa y el gobierno americano terminan por cobardía matando a millones de niños, porque el gobierno norteamericano también es asesino de niños. Hoy podemos verlo. Hoy no pueden esconder más la verdad. Hoy no pueden esconder que tienen miedo a combatir contra esos hombres a los que ellos llaman terroristas, que son ellos mismos los que les han obligado a actuar de la forma violenta en que hoy están actuando. Porque el racismo de Israel en la zona contra el Islam, el racismo de la Iglesia Católica y el racismo norteamericano son ya intolerables. Y no vamos a permitir en la tierra esto sin alertar. No vamos a permitir en la tierra esto sin combatir. Y por eso damos la gloria y la honra a Alá, el verdadero Dios. Un hombre del Islam no deja a su hermano, ni aún sabiendo que está muerto, no lo deja en manos de su enemigo. Prefiere morir él, y si muere él, vendrá otro, y prefieren morir cientos y millones de hombres antes de dejar a uno abandonado en el combate. Estos que dicen que luchan contra el terrorismo tienen miedo a combatir a estos hombres de frente. Por eso tiran, bombardean, destruyen viviendas, destruyen los civiles, y porque le tienen miedo al engaño de los pueblos. Porque cuando los pueblos se ven, cuando el Islam era minoría, inclusive allí en Siria, hoy el Islam es mayoría, precisamente porque el pueblo vio quién era quien se puso del lado del pueblo, a ayudarles a sacarlo de los escombros, y también el pueblo reconoció y el mundo pudo ver quiénes son los verdaderos asesinos, quiénes son los verdaderos terroristas. Abajo el terrorismo de Bashar al-Assad en Siria, abajo el terrorismo norteamericano por el mundo, y abajo el terrorismo del ejército de Israel. ¡Mueran los judíos y todo el Estado de Israel! ¡Allahu Akbar!